Hay una pregunta Mire, importante también que acaban de sí. hacer. ¿Por qué es esencial la dimensión temporal en sus aventuras? Ah, Oh, bueno, ahí todavía no hablamos de eso, pero sí, 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 tiene sí. un... A mí me gusta pensar eh, en que, en primero en la estructura narrativa, ¿no? Y especialmente en una estructura que se utilizaba en el siglo XVI y XVII, que es la del Mise en Abîme, es decir, la estructura y la macroestructura. Algo que en análisis del discurso ahora es común, ¿no? Pero pensar en la historia dentro de la historia y dentro de la historia. Y en ese sentido, eh, algo que aparecería en Dark, ¿no? El problema no es cuándo, sino en qué mundo. Entonces, el problema en las inmundas aventuras no es precisamente el problema temporal, no obstante lo es, sino, Mm, sino el problema de la interrelación de los mundos. A través de algún tipo de agujero de gusano, en este caso a través de una macroestructura que lo que nos presenta es la ruptura del tiempo y la apertura de una especie de agujero de gusano entre Dusmort y Buenos Aires, entre dos espacios completamente claro, distintos, pero es decir, la están ruptura del relacionados. tiempo, sí, pero la ruptura del tiempo abre lugar a la interconexión de dos espacios. Y entonces uno podría pensar el tiempo de distintas perspectivas, ¿no? Pero en este caso eh, digamos, cómo las historias se suceden de manera, hay una transposición de historias y de tiempos, de algún modo, este, y también de espacios. Y lo que sucede en Buenos Aires en ese 2052 es algo que en lo que está interviniendo además otro espacio y a su vez otro espacio. Es decir, a, yo lo pienso esto porque si hay algo que el pensamiento en general del siglo XX privilegió es la dimensión del tiempo. Y, Mm, digamos, muchos autores no hablan. De hecho, cuando vemos los problemas de Flash, que son problemas del tiempo, y por qué pensar que un hombre que va más rápido que la velocidad de la luz y pesa 50 kilos no puede detonar la Tierra, quiero decir, debería hacerlo, creo, supongo. La física de las historietas no es tal, pero hay algo que incorporó la literatura argentina, es la dimensión del espacio. No importa cuándo, sino desde dónde. Y, y entonces, quiero decir, desde dónde hablamos. Es decir, cuál es la geolocalización, cuál es el sitio desde el cual estamos hablando.